Hola, ¿cómo están? En este video les voy a hablar de la carta numerológica de Paul McCartney. Paul McCartney, que no necesita presentación, extremadamente famoso por haber sido uno de los integrantes fundamentales de los Beatles, pero además con una carrera como solista súper extensa y brillante. ¿Qué decir? Bueno, hice la carta numerológica de Paul, voy a hablar de algunos de los números fundamentales, no obviamente no de toda la carta completa, pero la verdad que es impresionante y cómo los números reflejan lo que vemos en Paul. Bueno, voy a empezar por tres números que son el sendero del mundo, el sendero natal y el potencial, que son esos números en nuestra carta son como un faro, es al lugar al que nos tenemos que dirigir, tres números fundamentales. Y en el sendero del mundo, que es un número que habla de ese lugar que venimos a ocupar en el mundo, de alguna manera es como qué tenemos que hacer en el mundo para tener éxito a nivel de cómo nos relacionamos con el mundo externo. Y habla un poco de cómo se va a ir forjando nuestra personalidad en relación al mundo. Y, y bueno, en este número, Paul McCartney tiene un número maestro 11. Bueno, ¿qué es el 11? El 11 vino a brillar, es un guía, es un maestro, se debe a su público. eh, Nada, vino a brillar en el mundo, a inspirar todo lo que, bueno, qué decir, lo que es Paul, un maestro, absolutamente. El 11 y a su vez los números maestros tienen esa particularidad de que tienen grandes pruebas también y a veces las personas viven situaciones muy difíciles porque son números con una vibración muy pesada y así como hay un gran potencial de desarrollar esos aspectos positivos y constructivos de los números, también hay un gran potencial de desarrollar esos aspectos destructivos y negativos del número. Entonces, bueno, depende qué hagamos nosotros con los números, no es que por qué tenemos ese número somos un maestro, no, es lo que vinimos a hacer. Y si no, no vibramos como esos números, no cumplimos con el desafío que los números nos proponen, las consecuencias en nuestra vida son negativas. Y en los números maestros eso se acrecienta un poco más todavía, porque son más exigentes. Así que tanto para bien o para mal, en sus ambos sentidos, en sus dos polaridades. Y bueno, en este número, como decía, Paul tiene un 11 y bueno, ni que hablar que lo vemos reflejado. También acá el 11 pide que la persona va a tener que dejar todos, soltar un montón de pesos emocionales, que no le importe la mirada ajena. Bueno, todas las pruebas que tiene los desafíos que tiene una persona que atravesar, ¿no? Para que ese sendero del mundo 11 se manifieste. Realmente lograr superar eh, todas las estructuras y los pesos emocionales, porque el 11 a veces tiende a cargar con mucha presión y muchas cargas emocionales de familiares, muchos pesos de diferente tipo, y bueno, tiene que soltar todo eso el 11 para poder brillar, como le pasa al siguiente número maestro también que tiene Paul, que es el siguiente número que voy a hablar, que es el sendero natal, que es ese, como algunos numerólogos le dicen, esa urgencia interior, eso que ya somos, pero que muchas veces hemos dejado relegado y que no estamos expresando. Y bueno, acá Paul McCartney, en el sendero natal, que es nuestro gran desafío en la vida, es este número, quizás el más importante de la carta numerológica, tiene un sendero natal 22, número maestro 22, por eso digo, dos grandes números maestros. Y bueno, el 22 es un gran constructor, viene a plasmar en el mundo, pero en grande, porque el 4 concreta, el 4 construye, y bueno, es un 4, pero como da 22 y es número maestro, no se reduce a 4, incluye el 4, no se reduce por número maestro. Entonces es la energía del 4, pero duplicada. Bueno, es en el 22. Bueno, gran constructor, tiene que soñar en grande, viene a plasmar cosas grandes, hacer cosas grandes en el mundo. Bueno, ni que hablar, Paul, ¿qué vamos a decir? Tengo que estar explicando lo que hizo Paul para decir que se refleja lo que dice este número. Y bueno, y tiene un potencial, bueno, por supuesto, el 22 tiene que romper estructuras mentales, emocionales, salirse para poder lograr lo que el 22 le pide, o sea, romper estructuras hasta físicas, salirse del lugar muchas veces geográfico donde nació, donde vivió, romper muchas estructuras, todo lo que piden los números, ¿no? Y bueno, después tiene un potencial 6, que el 6 está relacionado con es el buen padre de familia que viene a dar, pero que también relacionado con el arte, con la belleza, con la estética, con el nutrir,
¿no? Toda esa cosa del 6. Y también cuando el 6 está acá en potencial, pide que no sea solamente ese proteger, ese nutrir, ese ser un buen padre de familia, no solamente con nuestro círculo familiar, sino que se extienda a la comunidad. Y bueno, vemos que Paul ha ayudado muchísimo, entre otras cosas, a la propia Universidad de Arte de Liverpool, donde él estudió, que colabora y ayuda, y muchas obras también humanitarias, es un gran filántropo, que eso tiene que ver también mucho con su 9, ¿no? Y ahora paso, y ahora voy a hablar, estos tres números, Sendero del Mundo, Sendero Natal y Potencial, que es lo que venimos a plasmar, sí, pero ¿cómo los vamos a plasmar? Traemos tres números que se llaman nuestros números de la esencia, que son esas herramientas que traemos, y según cómo las usemos, mal o bien, según cómo saquemos lo mejor o lo peor de estos números, son las herramientas que traemos al mundo para plasmar lo que el Sendero del Mundo y Sendero Natal y Potencial nos piden. Y en estos números de la esencia, que son tres números, Paul tiene el día del nacimiento, que es reducido a una cifra, es un 9, porque nació un día 18, que se reduce a 9, que ni que hablar, que tiene que ver con todo lo humanitario. El 9 también tiene una gran conexión con el arte, con el dar en positivo, en dar sin esperar nada a cambio, el hacer por el placer de hacer, todo eso, ¿no? El disfrute, el arte, todo en positivo. El 9 es da sin esperar nada, y cuando da sin esperar nada es cuando ahí recibe todo el 9. Ese gran aprendizaje del 9, ¿no? Y tiene que, porque cuando, si no, siempre está quejándose de que no le pagan con la misma moneda y que él da y nunca recibe. Bueno, y tiene un 7 en esencia íntima, que el 7 tiene esa capacidad de introspección, de perfeccionamiento, que tiene el 7 de ir hacia adentro, de esa intuición también. El 11 que él lo tiene como número maestro que en el Sendero del Mundo, y el 7 también tienen los dos una cuestión de ser como una antena Wi-Fi, y el 11 ni que hablar, como eso de bajar cosas de otros planos, ¿no? Como esa cosa de Paul cuando dice, me levanté un día y soñé con la melodía de Yesterday, como que soy un instrumento como que canaliza, ¿no? Como que le bajan cosas de otro lado, ¿no? Esa cosa bien del 11, que también un poco el 7 la tiene, es muy intuitivo, es un número también con una capacidad, o muchos 7 se van para el lado espiritual, místico, o si no también para el lado de perfeccionistas y no parar de estudiar y seguir superándose y perfeccionándose. Bueno, ni que hablar. El 7, bueno, Paul, perfeccionista, lo tiene en la esencia íntima. Después tiene el tercer número en su esencia, que es la clave personal, el 8, que también el 8 da capacidad de materializar, da en positivo el 8 la capacidad de lograr materializar las cosas, de lograr un equilibrio emocional, él brinda todo eso, ni que hablar, el 8 en positivo, sí, bueno, lo que decía, la capacidad materializadora. Bueno, después también tiene el número de imagen, que es ese número o número de personalidad, que es esa imagen que damos al mundo, cómo nos ven los demás, que muchas veces nos terminamos creyendo esa imagen, es todo un tema muy interesante este número. Tiene una imagen 4, Paul, la imagen 4 habla de dar la imagen de una persona constante, trabajadora, fiel a sus principios. Bueno, a veces puede parecer demasiado estructurada, puede también darla, pero a su vez en positivo puede transmitir la imagen de alguien que transmite mucha seguridad. Bueno, en negativo puede ser una persona un poco maniática y obsesiva, bueno, que a veces decían algunas cosas, creo que John también se quejaba de que era demasiado obsesivo, maniático, Paul, ¿no? Ahí en las grabaciones con los Beatles. Bueno, todos números muy interesantes y cómo se ven reflejados en lo que es la vida de Paul. Después, algunos números en cuanto a hechos en la vida de Paul. Cuando tenía 14 años, el 31 de octubre de 1956, fallece la madre. Estaba eh, en un año, tenemos lo que se llaman las etapas de vidas en numerología. Tenemos 4 etapas. En el caso de Paul, terminó su primera etapa de vida a los 14 y a los 15 arrancó su segunda etapa de vida. Cuando muere la madre estaba en el año de transición entre la primera y la segunda etapa. Además, bueno, muere la madre, es un hecho sumamente traumático, él lo cuenta, dice siempre que la pérdida, ni que hablar, perdió a su madre con 14 años, fue la primera vez que vio llorar a su padre, bueno, y como que se armó de una coraza salir al mundo. Bueno, cuando cumple 15 arranca su segunda etapa de vida. ¿Cuál es su segunda etapa de vida? Es una etapa 7, que es una etapa que invita a perfeccionarse, a mirarse hacia adentro, invita a trabajar sobre nosotros mismos, la etapa 7. Y muchas veces la etapa 7 trae fuertes crisis al comienzo de la etapa para que la persona pueda
no hacer todo ese proceso sobre sí misma. Bueno, fuertes crisis, justo, tiene esta fuerte crisis, no en el comienzo de la etapa, pero sí, pero en el año de transición entre una etapa y otra. ¿Y de dónde viene él? De una etapa 6, una infancia 6, que la termina con 14, que también hay que hablar que la infancia, el 6 en la infancia habla de personas que muchas veces quedan como bastante atadas emocionalmente a lo que fue su familia de origen y a ese periodo de la vida. Y bueno, y además también él con ese 11, y que el 11, si lo redujéramos a una cifra, es un 2 y bueno, tiene dos veces el 2 en el 22. Todo el tema del 2, el tema de la madre, es fundamental siempre cuando están estos números, siempre hay una cuestión con la madre, o sea, para todos, y el vínculo con la madre es fundamental para todos los seres humanos, pero con esos dos ahí, ni que hablar que es fundamental el tema de la madre, y para la madre, bueno, después hace Let It Be, que dice que la madre se le aparece en un sueño, y le habla, y a partir de ahí hace la canción, ¿no? Siempre muy ligado a ese periodo de su vida, a su infancia. Eh, y bueno, justo ahí en ese año de transición, justo con esa etapa que viene, tiene esa crisis tremenda. También en ese año en el que cumple 14, cuando muere la madre, estaba en un año personal 9. Los años personales vamos transitando en numerología eh, por ciclos de 9 años, y cada año tiene un número, no es predicción, sino simplemente cómo es la energía de ese año y cómo mejor lo podemos aprovechar. Y estaba en un año personal 9 que habla de fines de ciclos, que habla a veces que hay pérdidas, se cierran cosas para que al otro año siguiente arranquemos en un año 1 con cosas nuevas. Y estaba en un año personal 9 con un dígito 9, que es otro número que acompaña al año personal, cuando muere la madre. Hay otros números que se llaman número de armónico y cuatrimestres, que hablan de la vibración y que tenemos de cumpleaños a cumpleaños, no del año calendario. Y, y hay un número ahí que él tiene en el cuatrimestre 25, que es justo, coincide cuando muere la madre, que habla de senderos de prueba, de a veces complicaciones en la salud, y a veces también ocurren fallecimientos. Y bueno, y justo en ese momento, año personal 9, dígito 9, en la transición de la etapa, poco antes de arrancar la etapa 7, cuatrimestre 25, todo ese contexto ahí, este, etapa que estaba por arrancar la etapa 7, bueno, todo ahí, y muere, fallece la madre. Luego, al año siguiente, Paul va a estar en un año personal 1 en el año 57. Y ese año que está en un año personal 1 es en el que el 6 de julio de 1957, fecha histórica que cambia la historia de la música, cuando Paul conoce a John, bueno, está en un año personal 1, un año ideal para comenzar cosas nuevas, para tomar nuevos rumbos. Bueno, ya arrancó esa etapa 7. Está, eh, ¿Cuál es el dígito de edad que acompaña ese año 1? Que es este dígito, el dígito de edad habla de, bueno, el año personal es 1, pero qué tinte, qué color, de qué forma se va a expresar ese año personal. Es un año personal 1 con un dígito 11, dígito maestro, que habla de inspiración, de posibilidad de proyectarse, vivir de acuerdo a nuestras plenas aspiraciones, ¿no? Hay que vivir de acuerdo a los deseos que uno tiene, y todo eso en el año que él va a conocer a John Lennon, y va a cambiar la historia. Y bueno, cuando conoce a John Lennon, el 6 de julio, estaba en el mes de julio, sí, estaba en un año personal 1, con todo esto que acabo de decir, pero estaba en un mes personal 8, ¿sí? Que habla de poner afuera lo que se siente adentro, el 8, ¿sí? Lograr salir a la cancha y mostrarse en lo que uno tiene para dar, lo que uno viene trabajando, ¿no? Lo que uno venía trabajando en el tiempo anterior, y es un mes ideal para mostrarse, para hacerse valer, mostrar lo que uno tiene. Bueno, y es cuando ahí John Lennon, cuando se conoce, le dice, bueno, a ver, mostrame, ¿vos qué haces? Y Paul toca y le muestra que toca 25 Rock de Eddie Cochran, y queda sorprendido John de cómo Paul se sabe la letra de esa canción y queda impactado, le invita a formar parte de la banda. Bueno, ahí se conocen ahí. También hay otro número ahí, que es el armónico,
que es este número que habla de la energía del año, pero de cumpleaños a cumpleaños, que tiene un número 20 ahí, que habla de progreso, de éxito, está considerado uno de los mejores números acá, que brinda una energía muy propicia para el éxito, que es un excelente número para, para hacer planes para el futuro. Bueno, y bueno, y después Paul, ¿qué decir? Las etapas de su vida, estuvo, como decía, la etapa 6, después la etapa 7, esa de perfeccionamiento, y Paul, después en su tercera etapa de vida, tuvo una etapa 4, y luego su cuarta etapa de vida, que está ahora y es ya por el resto de su vida, es la etapa 4, tiene un 4 en la etapa 4, ¿sí? Y la etapa 4 habla de concretar, de organizarse, de poner la vida en orden, pero ya si venimos vibrando bien, si venimos este, eh, digamos, viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que nuestra alma nos pide, haciendo eso que vinimos a hacer a este mundo y no, bueno, dejándonos de lado. Bueno, la etapa 4 es una etapa de actividad, de construcción, de estar, si la persona está sana y conectada con su alma, con su potencial, bueno, esa etapa de construir, de seguir haciendo en la cuarta etapa muchísimo. ¿Y cómo lo vemos a Paul? Súper activo, ¿no? Porque si no, una etapa con una cuarta etapa de vida con un 4 en esa cuarta etapa, bueno, puede llegar a ser una etapa 4 con 4 si venimos muy desalineados de nuestra pasión, de lo que somos, de nuestra esencia, bueno, puede ser una etapa muy forzada, muy sacrificada, en la que todo nos cueste muchísimo, muy sufrida, en la que todo nos dé mucho trabajo y en la que realmente no seamos felices, porque todo cueste mucho sacrificio y cada cosa que queramos lograr, haciendo de repente tareas o esfuerzos en cosas que no nos gustan, pero bueno, no es lo que vemos en Paul, lo contrario, lo vemos brillando en nuestra etapa 4 y activo y habla justamente de etapa 4, tiene 83 años en este momento que estoy grabando este video, 2025, y el tipo sigue dando conciertos, sigue dando de gira, impresionante. Y esto es lo que se llama vibrar bien en forma positiva una etapa 4. Así que, bueno, nada, qué decir. Si te interesa una carta numerológica escrita, consultame. Es impresionante la herramienta, ¿no? Porque si uno está en una ciudad que no conoce, a uno sí le parece interesante tener un mapa, tener el GPS con el mapa de la ciudad. Bueno, ¿por qué no saber las características del año personal en el que estás? ¿Cuál es tu sendero del mundo? ¿Cuál es tu sendero natal? ¿Cuál es tu año personal? Son herramientas, no porque no la conozcas, eso va a dejar de estar ahí. Mejor conocerlo, te brinda mucho, es una gran herramienta, así que ni que hablar que si te interesa tener tu carta numerológica escrita, tener ese libro que habla de vos mismo, me consultás, por supuesto, y quedo a las órdenes. Y bueno, esta es un ejemplo que muestra el potencial que tiene la numerología. Bueno, muchas gracias por haber visto este video.